La alegría de recibir a Giselle Sousa Díaz, la preferida de mi mamá. Yes. Se sienta a la mesa de Vuelta y Media. ¿Cómo andan, compañeros? Bien, ¿y vos? Muy bien. Gracias por venir, Giselle. Por favor. ¿Cómo se imaginan? ¿Arrancó? Sí, claro. Bueno, ¿cómo se imaginan a una nena de 8 años? Graciosa. Sí. Cabezona. Inquieta. A esa edad tiene la cabeza gigante. Voz Nenas y aguda, nenes. voz aguda. Bien. Rulos. Bien. Inquisidora con sus preguntas Bien. hacia sus padres. Juega con diferentes objetos, no solamente los preestablecidos para que un niño juegue. Perfecto. Te vuelve del colegio con los pelos que decís, no sé si es una peluca, si es pasto, heno o pelo humano. Come a No. escondidas alguna golosina. Bien. Muy charleta. Bien. Pegada a su hermanito, si es que lo tiene. Un poco chiquita, un poco grande, no es ni tan ni muy. Bueno, hoy les voy a contar la historia de Tiziana, una nena que a los 8 años, que fue precisamente la edad en la que pudo contarle a su mamá y a su papá lo que le pasaba, hasta esa edad era un varón llamado Tiziano. Entonces, por primera vez, hoy vamos a contar la historia de una niñita trans de una de las provincias de Salta, una de las provincias más conservadoras del país, que cuando tenía 10 años, fíjense las edades que les voy a contar, decidió cambiar su nombre, digamos el nombre que le habían puesto sus padres cuando nació, y su género en su DNI, o sea, sacar la M y poner la F. 10 años. Y les voy a contar un poco la cocina de cómo voy armando las historias, que a veces es como lo más curioso de las cosas que uno va pensando y cómo llega a esas historias. Primero porque elegí esta historia porque viene el Día de la Niñez, digamos, lo que antes decíamos el Día del Niño. Pero también la elegí porque la semana pasada escribí en Infobae una nota a una persona trans y me putearon como nunca, como con ningún otro tema. ¿Y con qué argumentos te puteaban? Bueno, hay insultos que son de poseída, ¿no? Solamente te insultan. Pero hay otros insultos que, y esto es lo que me parece interesante para ir desarmando, que vienen con muchos mitos y siempre son los mismos. Es como un chico de esa edad no puede saber, entonces que si viene un chico y te dice que es un dinosaurio, entonces le pones en el DNI que es un dinosaurio. Esa madre feminazis que les lava la cabeza a los chicos. Ese que padre. se mueren de ganas que atraviesen un problemón solamente. Sí, y que porque- sufran. Que sufran, que... sí. Esos padres, pobrecitos, un pequeño hijo travesti, una pequeña hija travesti. Siempre es como lo mismo. Cuando fui a Salta a conocer a Tiziana... Perdón, ¿y por qué te insultaban tanto a vos? No sé. Los comentarios de las notas. ¿sí? No, Sí, pero- no son comentarios. de ¿Era notas, vos? son claro, Claro, con ese nombre y decía, apellido. lo Todos los que hablo hacemos de temas manera género- personal. Es puteable, Giselle, también. ¿eh? Sí, Sí, bueno, se la busca. escuchable. No es buena mina. Escúchame, todo lo que hacemos género y diversidad. Sabés que te va a pasar. Sí. Es como van como. Son los únicos que escriben bien mi nombre y mi apellido, porque me tienen así, Ya. identificadísimos. alquilada. Sí. Bueno, cuando viajé a Salta a conocer a Tiziana, no se conocían muchas historias de niñas y niños trans. Yo había entrevistado a muchas personas trans adultas. Y siempre la historia, y acá les cuento las preguntas que yo me hice sentada en el avión mirando por la ventana, había conocido muchas historias de personas trans adultas que siempre eran muy parecidas. Cuando era chica me sentía una nena, cuando era chico, digamos, jugaba con los tacos de mi mamá, me ponía la funda de la almohada como vestido, más grande cuando se me empezó a notar, mi papá me sacó a patadas, terminé fuera de mi casa, fuera del colegio. Mi único grupo de pertenencia eran las travestis de una esquina, así llegué a la prostitución, un poco para comer, un poco para sobrevivir y un poco buscando un grupo de pertenencia. Por todo esto se imaginarán que la expectativa de vida es cortísima, 35 años, expectativa de vida de una persona 35. trans. ¿Saben por qué? ¿Se imaginan? Una, la prostitución, las chances de que te maten, y más con tremenda hazaña, y otras, las cosas que se meten en el cuerpo, clandestinas. Hoy no, porque hoy hay una ley que eso lo lleva a la salud pública, pero clandestino en ese momento, Ferriols, ¿se acuerdan? Sí. Por esta idea de adaptar el cuerpo un poco para ser objeto consumible, si estás en la prostitución, y también por esta idea de que mi cuerpo equivocado, que con eso ya se ha ido cambiando, y inyectarte cualquier cosa que después migra por el cuerpo y te puede matar. ¿No? Así que la expectativa de vida era muy corta. Mi pregunta era, ¿qué pasa entonces si una nena en tu casa trans, tu papá y tu mamá no te expulsan? Si esa primera ficha del dominó no empuja a todas las demás, entonces te cambia la vida, el destino y no te morís a los 35 años. Y así llegué a Salta. Cuando llego me encuentro primero
con Graciela y con Damián, los papás, y ahí es donde se empiezan a romper un poco los mitos. Graciela, ama de casa, salteña. Cuando pasó esto que pasó, cuando su hija habló, no sabía ni lo que era el feminismo, no tenía ni idea. Damián, el papá, católico, conservador, iglesia todos los fines de semana, muy practicante, digamos, menos, en contra incluso. Estaba Tiziana ahí. Siempre estas historias las cuentan otros y para mí el valor era que justamente que ella hablara con su propia voz. Le digo a Tiziana, primero le digo a la madre, ¿qué tenía Tiziano, este hijo varón que ustedes habían tenido, entre comillas, distinto a los otros hijos varones que ustedes habían tenido? La mamá me dice, era un niño triste. Le digo, ¿cómo? Sí, me dice, no sé. Me dice, ¿vos le mandabas a jugar? No jugaba. Claro. Le mandaban a jugar a la pelota, Claro. lo que hacen los varones. Le cortabas el pelo para ir al colegio en Salta, porque a los varones le cortan el pelo, se ponía a llorar, gritaba, nadie sabía lo que le pasaba. Le ponía el pintorcito celeste, un escándalo para ir al jardín, siempre triste, siempre atravesado. Jardín les estoy diciendo, 3 años, 4 años. Por supuesto que nadie sabía lo que le pasaba, solo veían el síntoma. Le digo a Tiziana, que ya tenía DNI, la conocí a los 10 años, ya tenía su DNI de nena. Le digo, ¿y vos? Le digo, ¿qué te acordás? Ella me dice, por un lado, me dice, yo me acuerdo que hacía cosas de nena, o sea, miraba películas de princesa, escondidas, me ponía la ropa de mi mamá, a escondidas. Y por otra parte, y ahí me cuenta algo, que la madre la miró como diciendo, no te puedo creer lo que estás diciendo, te voy a matar. Me dice, a mí siempre se me perdía el DNI. Y me dice, mi mamá se enojaba porque me tenía que ir otra vez a hacerme el DNI. Y me dice, y no se me perdía el DNI. Me dice, yo lo escondía. Y yo le digo, ¿y por qué lo escondías? Y me dice, porque yo lo miraba y decía, ese que está ahí no soy yo. Ese nene que se llama Tiziano no soy yo. Bueno, un día le preguntó Tiziana a su mamá, lo único que había escuchado era ser gay. Entonces le preguntó, mamá, ¿qué es ser gay? La mamá le dijo, bueno, son 2 varones que se quieren, que pueden... No, le dijo. 2 varones no, varón no. Ella no sabía qué era, sabía que no era, básicamente. Así se va construyendo desde la infancia. Un día, cuando Tiziano era todavía, lo voy a poner en esos términos para que se entienda, pero iban en el auto, papá manejaba, mamá Graciela iba en el asiento de acompañante, Tiziano en el medio, agarrado de los 2 apoyacabezas. Les voy a leer la frase. Y les dijo, les tengo que contar algo. Soñé que me despertaba a la noche, iba al baño, me miraba en el espejo y en una nena. Los 2 siguieron ahí como una escena de auto con una criatura de 8 años. Yo le digo, pensaron que estaba... Me dice, yo iba a contestar algo, me dice Graciela, no sabía qué. Y me dice, y ella volvió y dijo, ¿puedo ser nena? Y yo le digo, ¿ustedes pensaron que estaba jugando? No, me dijo. No, porque algo pasaba. No sabíamos qué, pero algo pasaba. Me dice, yo me di vuelta para mirarla, para decirle algo, y lo que recuerdo es que le vi el alivio en la cara. ¿Viste cuando esa cosa de... Me lo saqué encima. Ya lo dije. Si quieren, rétenme, lo que quieran, pero ya lo dije. Le digo al padre, le digo, ¿vos? No, me dice. Yo dije, ¿qué está diciendo este pibe? O sea, el psicólogo ya no puede ser. Vuelven a su casa y viene esta vida del después de ese punto de inflexión, ¿no? ¿Cómo sigue la vida? ¿Qué haces? Bueno, les pregunto eso. ¿Qué sigue después? El padre me dice, yo no sabía qué hacer, me dijo, porque yo era súper católico, conservador, pero además me dice, homofóbico, me dice, pero ni me había dado cuenta. Me dice, yo era esos putos, esos trabas que andan en bola por la calle. ¿Orgullo de qué? Me dice, yo era ese. Nunca lo había ni pensado, para mí esos eran los otros. Y yo le digo, y de repente esa persona estaba en tu familia, tu hija. Y me dice, y bueno, le digo, ¿cómo cambiaste de parecer? ¿Qué pasó? Y me cuenta una escena, y me la cuenta llorando, roto. Me dice, un día estábamos acá, Tiziana adentro ya la dejaban ponerse aritos, pollera, pero afuera no. Vinieron los vecinitos del barrio y le dijeron, vamos a jugar. O sea, su expresión de género, digamos, hacia afuera era un varón todavía. Y ¿a jugar a qué? A jugar a la pelota, los varones de 8 o 9 años.
Como no quiso, porque no le gustaba jugar a la pelota, le dijeron, puto, tómatela. Y Tiziana, con 8 o 9 años, se quedó sentado en el cordón de la vereda, con la cabeza entre las piernas, llorando solo. Y el padre me dijo, yo vi esa situación por la ventana y dije, yo no puedo ser parte de esto. O sea, yo no puedo ser parte también de esto. Y ahí empezaron a hacer como esta transición en familia, sin entender, digamos, qué estaba pasando. ¿Me quieren preguntar algo o no? Es un tema medio... No, ¿cuántos hermanos tiene? Si es que lo sabes. Tiene 4 hermanos más grandes, varones, Todos varones. en contra. Eso Todo te varón. Ah, pregunto. mirá, en contra. Sí, yo creo que les cuento esto, esa es de dónde viene el rechazo es una de las partes más duras para mí, porque el rechazo no es un nosotros y un ellos, siempre. A veces viene de las abuelas, de los propios hermanos, de la escuela, como pasó en el caso de ella. El padre les decía que se encuentra con esta situación de que los ve jugando en la cocina, y yo le digo a la mamá, le digo, ¿y a vos qué te pasó? ¿Qué hiciste? Porque vos no tenías idea. Y me dice, yo me senté en la computadora y puse chica trans. Hoy es otra cosa, estoy hablando de 2017. 2016, chica trans. Y me dice, y solo me aparecieron noticias policiales. Mujeres grandes asesinadas, Claro. violadas. Y me dice, yo sentí terror. Y lo primero que sentí, se me pone la piel de gallina, la madre me dijo, yo lo que sentí fue, yo no quiero una vida así para mi hija. O sea, no sé qué vamos a hacer, pero yo una vida así para mi hija, no. Y acá empieza lo que les decía, una adentro versus una afuera. Adentro, bueno, ponete aritos, no sé lo que quieras, y afuera, rechazo. Pero adentro también había los hermanos en contra. Los que no vivían con los hermanos. Ah. A esa altura los hermanos ya eran grandes, Ah, mamá, ok. papá y ella. Ah, ok. Entonces había forma de dejarla que adentro hiciera Perfecto. lo que quisiera. Y yo le digo, ¿y qué veían en ella? Y de repente me dijo, era una niña feliz. Eso veíamos los padres. Entonces, bueno, es como no sabemos qué está pasando, pero mientras pase acá adentro... Bueno, afuera les decía el rechazo de todo el mundo. En un momento yo le dije, Tiziana, tus hermanos varones estaban enojados, tu abuela estaba enojada, en el colegio te mandaban a hacer la fila de varones. Todo mal. O sea, ¿pensaste en alguna vez? Perdón, y padecía homofobia porque veían que no era, pongamos todas las comillas que quieras, lo veían como un varón, como un puto, lo trataban así. De putito. A Tiziano, ok. Sí, ni siquiera sabían mucho más. O sea, putito, un rarito. O sea, sos varón y no juegas a la pelota, fin. Pero por eso, insistían con eso, no es que se mimetizaba con dolor e iba para adelante. Tiziano, cuando todavía era Tiziano. No. La padecía el escarnio y la homofobia. Sí, claro, pero acá cuando empieza a darse cuenta de que tiene chances de ser quien quiere ser adentro de su casa, todo se empieza a tensar más porque empieza a darse cuenta con más claridad quién es o quién quiere ser. Yo le digo, ¿en algún momento pensaste en quedarte como estabas? Porque pasa eso, mucha gente que se queda en el closet por todo lo que se pone en riesgo en el camino. Claro. Tiziana me dice, con 10 años, me dice, yo no le pido a nadie que me acepte. Yo no le pido a nadie que me diga hola reina, ni a mis hermanos, ni a mi abuela, a nadie. Yo lo que les pido es que me respeten. Me dice, yo no les estoy diciendo me siento una nena, yo soy una nena. Y me dejó clarísimo como que no había chances de volver atrás. Como yo soy esto con quien quiera venir conmigo. Claro. Acompáñame de última, Exactamente. respetame. Y ella, esta solidez que tiene, porque mucha solidez para responder todo eso, es, no sé, hace terapia, tuvo ayuda. Mira, ¿sabés de quién vino la ayuda? Y para mí eso es súper valioso. Como la mamá no sabía nada y el papá no sabía nada, las trabitas más grandes, las mujeres trans de Salta, muy activistas, abrazaron a esa familia porque todos dijeron, nosotras fuimos esa nena que ahora a los 10 años está diciendo quién quiere ser, y cuando yo tenía 10 años a mí me echaron a la calle. Cuando yo tenía 12 me estaba prostituyendo. Entonces abrazaron a la madre y al padre, les empezaron a mostrar un poco el camino, qué hacer, qué no hacer, y la acompañaron en ese activismo. Así que la ayuda vino por ese lado. Bien. No tanto por la familia. Así que al final, cuando tenía 10 años, Tiziana pudo cambiar su DNI. Perdón, ¿y en el colegio? ¿Con Bueno. las directoras o las Mirá lo que maestras pasó. del colegio? Mirá lo que pasó en el colegio. Cambia su DNI. Su DNI ya dice que es una nena, ¿no? Arranca su vida como nena. Yo le digo, 2 años para cambiarte el DNI. Le digo, ¿tenías dudas? Tiziana me dice, no, yo quería que me creciera el pelo para la foto. Para la foto. ¿Viste? Uno piensa que está dudando y ella piensa como una nena, Claro. como una
la infancia, no sé cómo decirlo. Me preguntás qué pasó en el colegio. Siguió el rechazo. La madre me decía, salía llorando del colegio. Me dijo, por más que tuviese DNI de nena, las maestras, algunas, no todas, le decían, la mandaban igual a la fila de varones, le decían, ¿Era mijito. colegio católico? Sí. En Salta, claro, pues. En Salta. Mijito, changuito, Tizianito, vení, como diciendo, chicos, las leyes y la cultura van por caminos. Claro, Sí, yo sí. te digo como quiero acá, en vez de. Claro. Y acá respetar. mando yo, además. Salió llorando muchas veces, los padres dieron esa batalla muchas veces, hicieron como muchas denuncias. O sea, ¿qué quiere hacer una denuncia cuando uno no hizo nunca una denuncia por violencia institucional? ¿Alguien sabe dónde hacerlo? Por eso les digo, ¿Cómo redactar la denuncia? A mi hija, que es, que antes era, que ahora es, que tal. ¿entendés? Como por eso las familias transicionan con un hijo trans. No es que uno la mira pasar, es como todos tienen que aprender un poco a hacer eso. La terminaron cambiando el colegio. Un poco para que en otro colegio entrara directamente con su nombre de nena y no tuviese que darle explicaciones Está a bien. nadie. No lo consideraron una batalla perdida, lo consideraron como, bueno, es Un esto. paso más. Sí, como que no se podían dar todas las batallas. Bueno, finalmente cuando me iba, les pregunté a ellos, les digo, ¿por qué contaban su historia? Porque obviamente, imagínense, si me bulinean a mí, imagínense a ellos. Y la mamá me dijo, a mí me gustaría que cuando otra mamá ponga chica trans en internet, aparezca la historia de una familia y no aparezca lo que vi yo en ese momento. Y cuando me iba, Tiziana, estuvimos 2 días ahí con el fotógrafo, nos quedamos, y Tiziana me dice, no me preguntaste lo que les preguntan a todos los chicos. Yo le digo, ¿qué? ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Y yo no le había preguntado. Estaba entrevistando a 3 personas al mismo tiempo, ¿no? Como captando un poco el clima. Y le digo, ay, bueno, decime, abogada. Bueno, y cuando me iba en el avión, me iba mirando por la ventana y empecé como a deshilachar todo y pensaba, ¿qué me quiso decir? Y pensaba, por un lado, lo que me quiso decir es, yo voy a terminar el secundario, yo voy a ir a la universidad, yo no me voy a morir a los 35 años. Y ahí me acordé que mientras la entrevistaba había un cartel de fondo, lo tenía yo en un video grabado y no le había prestado atención, una cartulina rosa que había escrito ella y había puesto una frase que le habían enseñado estas travestistas, las mujeres trans de Salta, las más grandes, que la estaban como acompañando, como si fuese una hijita casi, y que decía eso, nuestra venganza será llegar a viejas. Gracias, Giselle. Por favor. Giselle Sousa Feliz Día Díaz, del Niño. en Vuelta y Media.